En esta práctica vamos a ver la función condicional sí, cuáles son sus argumentos, cuál es su sintaxis y un ejemplo. Para ello vamos a utilizar esta tabla en la cual, pues bueno, tenemos unos vendedores en la columna A, tenemos su apellido. En la columna B tenemos las ventas que han hecho. En la columna C tenemos su sueldo base. Y en la columna D tenemos un rango de celdas en el cual se les va a otorgar un premio dependiendo de una condición. Esa condición la encontramos en la fila número 16 y dice que serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado los 10,000 pesos de ventas. Por lo tanto, vamos a basarnos entonces en la columna B, donde están cada una de las ventas de cada persona. Entonces, bueno, aquí en premio van a tener 500 pesos quienes hayan superado los 10,000 pesos de ventas, que es el caso de Pérez. Como podemos observar, de ventas tuvo 15,000, por lo tanto sí será acreedor aquí a su premio. En el caso de Ruiz no, ya que sus ventas son únicamente de 4,940. Tampoco Martínez, García tampoco, puesto que no superó los 10,000 pesos de venta. Sí en el caso de Morales y sí también en el caso de Cruz, y Hernández tampoco, puesto que sus ventas no superaron los 10,000 pesos. Esto lo vamos a hacer utilizando la función condicional sí, cuya estructura es la siguiente. En la primera parte tenemos lo que viene siendo la prueba lógica. Prueba lógica. En esta parte es donde se realiza la comparación utilizando los signos mayor que, menor que, o igual, o combinación entre ellos. La segunda parte de la función condicional sí es donde se cumple la condición. En esta parte es cuando se cumple la condición. Y la tercera parte es cuando no se cumple la condición. ¿Qué condición? Pues esta que estamos viendo aquí, en la que dice que sus ventas tienen que ser mayores a 10,000 pesos para que se les otorgue un premio de 500 pesos. Entonces, estas son las partes. La prueba lógica, la segunda parte es donde se cumple y la tercera parte es donde no se cumple. Como todas las funciones que hemos visto, siempre debemos empezar con el signo igual, nombre de la función, se abre paréntesis y ahora sí empezaría la primera parte, que es la prueba lógica, la segunda parte donde se cumple la condición y la tercera parte donde no se cumple la condición. Nos ubicamos entonces en la celda D2 y ahí es donde nosotros vamos a poner nuestra primera función condicional para ver si en el caso de Pérez se hace acreedor a este premio de 500 pesos. Comenzamos entonces con signo igual, nombre de la función sí, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda B2. Entonces decimos sí, B2 es mayor a 10,000, ya que la condición en la fila 16 nos dice, serán acreedores a un premio de 500 pesos aquellos vendedores que hayan superado, ¿sale? Por lo tanto, si tiene 10,000 pesos, no, solamente que haya vendido más de 10,000 pesos. Entonces, si lo que hay en B2 es mayor a 10,000, aquí este 10,000 es importante ponerlo sin comas, sin puntos y sin signo de pesos, únicamente el número. Entonces, esa es la primera parte. Si observamos aquí en la parte de abajo aparece
un botón flotante que nos muestra información sobre esta función y dice sí, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Es justamente lo que acabamos de explicar. La primera parte es la prueba lógica, la segunda parte es donde sí se cumple la condición y la tercera parte es donde no se cumple la condición. Entonces, ahí hasta el 10,000 es la primera parte. Separamos con una coma, sin espacios. Entonces, si lo que hay en B2 es mayor a 10,000, es decir, si esa condición se cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, si esa condición se cumple, es decir, que en este caso Pérez haya vendido más de 10,000, entonces ahí le vamos a poner 500, ya que en la condición nos están diciendo que se le va a otorgar un premio de 500 pesos, coma. Si esta condición no se cumple, es decir, si lo que hay en B2 no es mayor que 10,000, entonces, ¿qué va a poner en esa celda? 0. Cerramos paréntesis. Bueno, esta función lo que está haciendo es que le estamos diciendo a Excel, ve a la celda B2 y compara. Si ese valor que hay en B2 es mayor a 10,000, pon 500 en esta celda. De lo contrario, si esa condición no se cumple, pon 0. Presionamos Enter y como resultado en la celda va a quedar 500, puesto que Pérez sí vendió más de 10,000, vendió 15,000 y ahí está, 500 pesos. Para ello es importante que previamente a este rango de celdas, que es rango D2, E2, asignemos previamente formato monetario, para que ya al hacer la fórmula pues aparece con el signo de pesos. Lo mismo en estas celdas de sueldo máximo, sueldo mínimo, sueldo promedio, sueldo máximo y sueldo mínimo. En número de empleados no va formato monetario, ya que ahí vamos a utilizar otra función para contar. Bien, ya tenemos la primera, vamos a realizar la siguiente, mismo procedimiento, signo igual, nombre de la función sí, abrimos paréntesis y le indicamos la celda que en este caso es B3, si B3 es mayor a 10,000, sin comas, sin puntos, sin espacios, 500, 0. Entonces, pues estamos diciéndole a Excel que vaya a la celda B3 y compare si lo que hay en B3 es mayor a 10,000, en la celda va a poner 500. De lo contrario, si esa condición no se cumple, va a poner 0. Y ahí está. En el caso de Ruiz, no superó los 10,000 pesos de venta, por lo tanto, no es acreedor al premio. Lo mismo va a pasar con Martínez, puesto que no cumplió la condición de los ventas superiores a 10,000 pesos. Signo igual, función condicional sí, abrimos paréntesis, le indicamos la celda, mayor 10,000, 500, 0. Si lo que hay en la celda B4 es mayor a 10,000, pon 500, de lo contrario pon 0, y bueno, el resultado será 0, puesto que no superó los 10,000 de ventas. Signo igual, nombre de la función, abrimos paréntesis, B5 mayor 10,000, 500, 0. Cerramos paréntesis, enter. En el caso de García, pues tampoco superó los 10,000 pesos de ventas. En el caso de Morales, pues sí vamos a observar cómo sí superó los 10,000 pesos de ventas. Por lo tanto, será acreedor a ese premio de 500 pesos, 500, 0. Y ahí está. Lo mismo va a ser también para Cruz, ya que también superó los 10,000 pesos de ventas. Nombre de la función sí, abrimos paréntesis. Si lo que hay en B7 es mayor a 10,000, pon 500, de lo contrario pon 0. Y ahí está. Y en el caso de Hernández, pues tampoco alcanzó a otorgarle el premio, puesto que sus ventas no fueron mayores a 10,000. A continuación, vamos a calcular el sueldo total. Para ello, vamos a sumar las ventas más el sueldo base más el premio y obtendremos entonces el sueldo total. Aquí obviamente es un ejemplo ficticio, obviamente ya en un caso real,
pues bueno, sabemos que no les estarían dando las ventas, sino únicamente su sueldo base más su premio. Pero bueno, en este ejemplo, pues sí lo vamos a hacer. Entonces vamos a sumar las ventas más el sueldo total más el premio. Y lo vamos a hacer utilizando la función suma que ya hemos visto. Signo igual, nombre de la función suma, abrimos paréntesis, le indicamos el rango, que en este caso es B2 de 2, cerramos paréntesis, enter. Y ahí está el sueldo total para Pérez, sería de 22,000. Vamos a extender hacia abajo para obtener los sueldos de todos los demás trabajadores y bueno, vamos a ponerlos en negrita. Ahí está. A continuación vamos a utilizar la función promedio, que también ya la hemos utilizado, para calcular el promedio de todos estos sueldos totales. Nos ubicamos entonces en la celda E10 y ponemos la función promedio. Signo igual, nombre de la función, que en este caso es promedio. Abrimos paréntesis. Le indicamos el rango del cual queremos sacar ese promedio. Observamos cómo en primera instancia parece ser que nuestra fórmula se desacomodó y también abajo, pero bueno, eso es porque la fórmula es más larga que el ancho de la columna E en este caso, pero simplemente presionamos Enter y ahí está el resultado. El promedio de todos estos sueldos es de 14,899 pesos. Vamos a calcular cuál es el sueldo máximo. A simple vista, nosotros podemos observar cuál de estos sueldos es el sueldo mayor, que en este caso es el sueldo de Cruz con 22,840. A simple vista nosotros podemos determinarlo, puesto que es una tabla pequeña, pero si tuviéramos una tabla en la cual tuviéramos cientos o miles de elementos, no sería tan fácil observar cuál es el sueldo máximo. Para ello entonces se utiliza esta función que se llama max y cuyos argumentos son los siguientes. Signo igual, nombre de la función. En este caso la función se llama max. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues bueno, aquí cuando ponemos max, aquí nos aparece un pequeño botón flotante que dice devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite valores lógicos y de texto. Entonces, pues bueno, simplemente es de un rango de celdas, esta función determina cuál es el valor máximo. Abrimos paréntesis, le indicamos el rango, cerramos paréntesis, enter, y efectivamente 22,840, que es el sueldo correspondiente a Cruz. De manera similar, vamos a calcular el sueldo mínimo. Entonces, observamos, y bueno, como nuestra tablita es pequeña, observamos que el sueldo mínimo corresponde a Ruiz con 9,140. Vamos a calcularlo. Si la función para calcular un rango máximo se llama max, para un mínimo, pues se llama min. Entonces, signo igual, nombre de la función, que en este caso es min, abrimos paréntesis, y de manera similar, la función mínimo lo que hace es que de un rango de celdas que nosotros le indiquemos, nos determina cuál es el valor mínimo de ese rango de celdas. Seleccionamos el rango de celdas correspondiente E2, E8, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y efectivamente, como habíamos ya determinado con anterioridad, el sueldo mínimo es de 9,140, correspondiente en este caso a Ruiz. Finalmente, en esta hoja nos pide calcular el número de empleados. Obviamente nosotros podemos contarlos sin necesidad de utilizar una función, puesto que es una tabla pequeña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Entonces, bueno, pero vamos al mismo caso que tuviéramos una tabla muy grande en la cual tendríamos que contar esos elementos, pues sería un poco complicado. Así que para ello tenemos la función que se llama contar, y esta función cuenta un rango de celdas, los elementos de un rango de celdas.
es importante mencionar que para que esta función de contar realice su función, necesitamos indicarle por lo menos dos columnas, es decir, por ejemplo, la columna A y la columna B juntas, o la columna B y la columna C juntas. Si le indicamos una columna, es probable que no lo haga. Entonces, bueno, vamos a poner signo igual, nombre de la función, que en este caso es contar, abrimos paréntesis y le indicamos el rango. Aquí nosotros podemos seleccionar desde los encabezados de columna, que sería todos los de la fila 1, y podemos indicarle este rango de celdas. El programa pues entiende que lo que queremos contar es el número de elementos y no va a tomar en cuenta la fila 1 porque ahí están los encabezados, sino que únicamente contaría a partir de la fila número 2 y el resultado pues sería 7. Cerramos paréntesis y bueno, recordando que debemos darle como mínimo referencia de 2 columnas. Presionamos Enter y ahí está. No tomó en cuenta el encabezado, sino que contó a partir de la fila número 2 hasta la fila número 8. Y así funciona la función max, la función mínimo, la función contar y la función condicional sí. Vamos a la siguiente hoja en la que solamente haremos la primera fórmula y extendemos hacia abajo, ya que como hemos visto, así como podemos extender fórmulas, también podemos extender funciones hacia abajo o hacia la derecha, siempre y cuando sean los mismos cálculos. Nos ubicamos entonces en la celda D2, signo igual, nombre de la función, en este caso sí, abrimos paréntesis. Si B2 es mayor a 10,000, 500, 0. Cerramos paréntesis. Entonces estamos diciendo, si lo que hay en la celda B2 es mayor a 10,000, pon 500. De lo contrario, si esta condición no se cumple, pon 0. Enter. Y bueno, como la condición sí se cumple en el caso de las ventas de Pérez, pone 500. Extendemos hacia abajo y automáticamente nos realiza las demás. Únicamente tienen premio Pérez, ya que tiene 15,000 pesos de ventas, Morales, ya que tiene 10,280, y Cruz, ya que tiene 10,340. Vamos a calcular los sueldos totales, signo igual, nombre de la función suma, abrimos paréntesis, le indicamos en este caso las ventas, el sueldo base y el premio si es que tiene de Pérez, cerramos paréntesis, enter, y de la misma forma extendemos hacia abajo para que automáticamente nos den los sueldos de los demás. Aquí en el caso de estas de sueldo promedio, sueldo máximo, sueldo mínimo y número de empleados, pues bueno, ahí no podemos extender, puesto que cada función es diferente. Calculamos entonces el sueldo promedio, signo igual, nombre de la función, que es promedio, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de todos los sueldos, que sería sueldos totales, que sería E2, E8, cerramos paréntesis, enter. Vamos a calcular a continuación el sueldo máximo, signo igual, nombre de la función max, abrimos paréntesis, le indicamos el rango de todos los sueldos, que es de manera similar, E2, E8, cerramos paréntesis, enter, y nos da el sueldo máximo que corresponde a Cruz. Sueldo mínimo, signo igual, nombre de la función que en este caso es min, abrimos paréntesis, le indicamos el mismo rango de los sueldos, cerramos paréntesis, enter, y nos da el sueldo de Ruiz, ya que es el menor. Finalmente, número de empleados, signo igual, nombre de la función contar, abrimos paréntesis, y aquí tenemos, como ya mencionamos anteriormente, tenemos que darle mínimo 2 referencias de columna. En este caso, pues vamos a ponerle A1, B8, serían 2 columnas, cerramos paréntesis, enter, y aquí nos está dando ya que son 7 empleados.
Así es entonces como funciona la función condicional sí, la función máximo, la función mínimo y la función contar.